hace unos kilómetros atrás se nos terminó la ruta 14 al unirse a la ruta número 12, ruta que estamos recorriendo ahora. La diferencia entre ambas, lamentablemente para nosotros, es que la 12 no tiene banquina. Yo vengo muy tenso, no me gusta en lo absoluto, pero sinceramente no nos queda otra opción. Desconozco si más adelante empieza a aparecer una banquina, sería lo ideal, porque nos están quedando más de la mitad de los kilómetros y a mí ya me duele todo el cuerpo. Cuando me siento tenso me empieza a doler todo. Tenemos partes así de tierra, de arena, de piedritas, pero son solamente los accesos y vuelve a achicarse la banquina. O sea, estoy un poco cansada, bastante en realidad, creo que Cruz viene igual y todavía faltan más de 70 kilómetros. Lo único que pido es llegar con luz de sol. A la vera de la ruta 12 nos encontramos con el santuario de Gilda. Para quienes no sepan quién era Gilda, ella fue una cantante de cumbia tropical argentina que en el año 1996, en medio de una gira por el interior dando sus shows, tuvo un accidente junto a parte de su equipo y falleció justamente aquí. Por eso sus fans, sus seguidores, la gente que la quería levantó este lugar para honrarla, donde le dejan cosas y también es una suerte de santuario, pues mucha gente la considera una santa y le adjudica milagros. Este es el ingreso al santuario. Allá se puede ver que está el santuario propiamente dicho, pero al parecer debe haber un día en especial en el que abre porque está totalmente cerrado. Desconocemos qué día. Claro, justo vino una gente que le dejó, me dio risa porque la señora se bajó de la camioneta y dijo, le voy a dejar mi aro, y lo colgó por ahí. Mucha gente, bueno, cuando está cerrado evidentemente hace eso, lo deja acá, una manera linda de homenajearla, además de recordarla siempre a partir de su música, ¿no? Vamos a averiguar qué día está abierto. Una lástima llegar y no poder entrar, pero bueno, esto es parte del santuario Gilda. Y a seguir porque faltan todavía como 48 o 50 kilómetros. Solo 48 kilómetros faltan. Yo no doy mano. ¿Llegaremos? Esa es la pregunta. ¿Llegaremos, Jovenzuel? Paraje Brazo Largo y cruzando el arroyo Brazo Largo entramos
al complejo ferrovial Zárate Brazo Largo. Este es el acceso peatonal. Ahora te va a salir un puma ahora, Hay que sacar el machete. ¿Viste que es necesario el machete? Ay, Dios. Los ciclistas y peatones tenemos que ir por esta senda, perfecto. Pero en sí está cerrada. Tiene el guarrail, el cual empieza allá lejos. Es decir que para acceder a la senda hay que meterse por los pastizales de esta loma. A esta hora del día la paciencia ya es poca. Ya es poca y hay cansancio. Bueno, esperemos que la bajada no sea así. Si bien se puede pedalear, es mínimo el margen de maniobra. Y cuando pasan los camiones, te sacuden y hace que uno toque los bordes. Así que para evitar caídas y más que nada romper las alforjas, mejor caminar. Vamos un poco más lentos, pero seguros. Y Karen está teniendo un poco de vértigo. Entonces tranquilos y seguros. Por acá las bicicletas no pasan. Optamos por ir levantándola desde atrás para que no pegue la alforja trasera. Son 50 metros hasta que se ensancha de vuelta. Estamos pasando por sobre el río Paranaguazú. El río Paranaguazú es el brazo más grande que tiene el delta del Paraná.
Estamos cruzando sobre el río Paraná-Guazú, el brazo más grande que tiene el delta del Paraná. Este río lo vimos hace ya unas semanas atrás en Punta Gorda, en Uruguay, cuando junto a otros brazos del delta y el río Uruguay formaban el río de la Plata, y a su vez el Paraná-Guazú hace de límite natural entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Chau Entre Ríos, hasta la próxima. Vamos despacito. Bueno, más rápido no podemos en realidad. Todo trabado. Esta es la salida de la peatonal. Soy yo que ando con mucha bronca, no puedo creer esto. Esta parte, tanto acá, tuvimos que empujar como del otro lado, porque una parte se achica porque va pegado al ferrocarril y le toma espacio. Si sabíamos que íbamos por aquel lado, no teníamos que andar levantando las bicis. Y cuando pensaba que ya habíamos llegado, a todo de Guarray, vamos a tener que bajar y caminar por acá atrás. Increíble. ...6 de la tarde y nos faltan 28 kilómetros todavía. Nos va a agarrar la noche, no hay otra. Lo que más bronca me da es que antes de llegar había policía de Entre Ríos y gendarmería. Nadie nos dijo nada. Podrían haber dicho, che, no van a pasar con esas bicicletas o vayan por allá. Si nos metíamos por la ruta, no se puede, nos iban a atropellar. Bueno, quizás es bronca. Mirá. Falta llegar al próximo puente. Tenemos que hacerlo sí o sí antes que nos oscurezca, porque realmente es peligroso. Vamos, se lo puede ver allá a lo lejos, pero estamos como a 10 kilómetros y no más de 20 minutos de sol. Vamos a meterlo. Ya podemos ver las luces del último puente, así que tenemos que apurarnos, al menos para llegar con la última claridad hasta ahí. Llegamos al puente, acá hay iluminación.
otro lado, porque acá están las vías del tren que en el otro puente hacían que algunas partes se estrechen de la senda, así que vamos a asegurarnos para no renegar tanto y vamos a intentar cruzar. Uy, acá también está el subidón. Ay Dios, increíble. Al genio que hizo esta subida, este acceso peatonal, se puede ir bien, ya saben dónde. Bronca acá se da. Ahora feliz. Ahora feliz, ¿no? Oh, ¿sabes lo que fue? Grande Zárate. Sí, es grande, pero Grande, Es grande, sí. Grande Zárate. Pero bueno. ¿Para dónde vamos? Síganme, yo tengo la camioneta. Ah, dale, dale. Síganme. Sí, Dale, dale. sí, porque viste. Si cruzas un ratito me dice falta 1 kilómetro. No, ya Y está. por eso cuando te vi, Ay. Yo después le... dale, dale. Dale, dale. Ya con estar acá, con a veces el obvio. Sí, es grande, Zárate es grande. Ya estamos en Zárate, qué bueno. Nos encontró nuestro anfitrión, Luciano. Qué alegría verlo, No nos encontró, salió a buscar. salió a buscarnos, estaba preocupado ya. Son como las 9 de la noche. Estoy muerta. ¿Ves? ¿Eh? No, liquidado, mal. 145.5. Bueno, un brindis. Muchas gracias por haber venido. Gracias La a verdad que vosotros. los estaba esperando 2 años para conocerlo, pero bueno, cuando los conocí estaban lejos. Y la verdad que... la hora de llegar. No, por favor. Estaba dentro de... Casi no llegaba. Hasta 4 horas estaba dentro del mapeo. Ah, bueno, era el tiempo Sí. de tolerancia. De tolerancia a tolerancia, placer conocerlo. Hasta las 10 teníamos tolerancia, después nos vino. Gracias por por haber venido a mi casa, la verdad que un placer haberlos Gracias, conocido, Juan. la verdad que excelente, y a disfrutar. No, había así 4 horas de tolerancia, sí, no había, porque yo sé de dónde vienen, cómo, y a lo que tenían que atravesar todavía, con el puente. Ay, Dios. Yo no sé si era mejor saber o no saber. Capaz que no saber No era saber. mejor, porque Sí. si no, ni nos Rompieron los animamos. pantalones, o sea... Ay, sí, ahora tengo que coserlo. Tengo que coser el Yo pantalón. tengo... Cruz, esta noche nos tomamos Ah, esta noche. una cervecita y...
después del día de ayer y de lo liquidados que llegamos a Zárate, lo más lógico hubiese sido quedarnos a dormir o por lo menos a descansar el cuerpo, pero no, hoy bien temprano nos vinimos para Buenos Aires, para la capital, también con Luciano que trabaja acá. Y de hecho estamos acá y el apuro de ayer estuvo vinculado a que hoy, en un rato, tenemos la cita para renovar la visa de Estados Unidos. Y bueno, no podíamos perder esa cita justamente. No es que estemos pensando en volver en breve a Alaska, pero es una herramienta para nosotros tenerla. Nunca se sabe. Y bueno, y con respecto al día de ayer, como vieron, durísimo. Después sacamos conclusiones y fue una locura lo que hicimos para hacer 150 kilómetros en esas condiciones, sabiendo que íbamos a llegar a una ciudad muy poblada. Tiene que ser un día muy perfecto y bien sabemos que andando en bicicleta siempre surgen inconvenientes. Primero fue ver que la ruta 12 no tiene banquina, lo que hizo que sea muy peligroso, y luego los puentes. Los puentes sí, que las pasarelas no están hechas para bicis con carga. Que tuvimos que caminar, fueron casi 8 kilómetros entre los dos puentes, el último de noche, y en el primero tuvimos que caminar y levantar las bicicletas, tenemos dolores en todo el cuerpo. Lastimados porque nos fuimos golpeando las rodillas, pateando los caños, y de noche ya estábamos cansadísimos. Así que creo que la conclusión es que al menos este tramo de la 12 en bicicleta, la primera y última vez que lo hacemos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, a lo sumo paso en vehículo o arriba en colectivo. Pero bueno, eso es una locura, después uno lo piensa, pero fueron muchas cosas que hicieron que suceda eso. Esperemos no volver a repetir. Lo bueno, como le decía a Luciano, que llegamos sanos y salvos, y que bueno, llegamos a tiempo para cumplir con la cita esta que tenemos ahora en breve. Salí sin nada, este formulario, pasaporte, todo. Ahora espera. De la lluvia. Hoy no le dimos descansos a las piernas, como teníamos tiempo decidimos hacer todo caminando. No, unos 11 kilómetros caminamos. No, dicen basta, por favor. Normalmente por un día tan duro como el de ayer solemos descansar, pero bueno, hoy no fue el caso. Lo será esta tarde y lo será mañana, si Dios quiere. Pero bueno, caminamos, pero así como llegamos, hicimos el trámite y nos vamos, rapidito nomás. Sí. Bien amantes de la ciudad. Sí, se me afloja, si paro las piernas me hace esto. ¿Cómo te hace? Bueno. Se me afloja. Chao, sitios. Chao Buenos Aires, hasta los dentro de 10 años cuando tenga que renovar vuelvo. Capaz volvemos, es una ciudad hermosa, pero bueno, nosotros no acostumbramos a las grandes ciudades, es así. Más de 10 segundos dice que sale. Claro, te estás masticando, ya duerme dormida. La ciudad de Zárate fue fundada el 31 de enero de 1827, fecha en la que se aprobó el plano de la localidad. Sin embargo, los zarateños suelen conmemorar el 19 de marzo de 1854, día en que se creó oficialmente el Partido de Zárate, del cual la ciudad es cabecera. El territorio estuvo habitado desde tiempos ancestrales por diversos grupos indígenas que reconocían el valor estratégico de su emplazamiento sobre el delta del río Paraná de Las Palmas. Esta ubicación privilegiada ha sido determinante para el desarrollo económico y social de la región. En la actualidad, Zárate se destaca como un importante centro portuario e industrial argentino, con terminales de relevancia internacional y un marcado perfil productivo en sectores como la industria automotriz, química, energética y logística.
Uno de sus emblemas más reconocidos es el Puente General Bartolomé Mitre, parte del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, el cual fue habilitado en el año 1977. Este puente constituye no solo un ícono urbano y uno de los principales accesos a la ciudad, sino también una pieza fundamental para el transporte y la integración del país, al vincular la provincia de Buenos Aires con la región mesopotámica. Y desde acá abajo se puede ver lo largo que es el puente. Nosotros arriba no lo notábamos, si bien sentíamos ya las piernas muy cansadas de tanto caminar, no considerábamos que era tan largo. De hecho acá se puede ver una parte, para allá sigue obvio. Son como 3-4 kilómetros. Igual yo tengo menos mal que no lo veía, porque cuando sos consciente de lo largo que es tal vez te cuesta más, y yo que tengo mucho vértigo. Sí, pues son casi 50 metros de altura hasta el puente desde el agua. Pero bueno. Lo importante es que lo conseguimos. Aparte de ahí ya nos sentíamos seguros porque veníamos por la parte peatonal, si bien pegándole a los tornillos del piso, yo golpeándome la rodilla, pero estábamos lejos del peligro que supone tanto transporte. Sí. Pero bueno, parte de otra aventura, ya está. Sí, ya. El otro sí lo pudimos ver un poco más, pero... No, quiso desear Zárate.